Es el hijo menor del clan de los fumeros, el más chiquitito. Él es el más chiquitito, el baby. Naciste el 20 de abril de 1980, durante el éxodo cubano aquí a esta ciudad de Miami. Me acuerdo, yo estaba aquí cuando es. Antes de que predique, yo lo presenté cuando era un baby y lo cargué. Ahora él lo vi el otro día y me cargó. Carlos es una bendición. Carlos es pastor, ministro del Señor en la ciudad de Toledo, en España, en donde está haciendo una obra no solamente pastoral, pero a la comunidad. Ya nos dirás algo. Bienvenido, Carlos. Ahora. Muchas gracias y quiero de verdad felicitaros. Me emociono de pensar cómo en el tiempo Dios sigue obrando, sigue levantando y es una maravilla también poder coincidir estos días y estar juntos. Y de verdad me gozo con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí y pagar el precio. Y quiero mandar un saludito de parte de mi esposa. Ella no estaba muy convencida de dejarme venir. Lo hablamos varias veces, pero como estaba toda la situación ahí tensa en Rusia, Ucrania y todo lo que está pasando, ella dice, no me dejes que vaya que pase algo aquí, no te tengamos aquí, te quedes bloqueado allí. Pero ella es mi mayor sponsor. Es una bendición de Dios. Llevamos ya 18 años casados. Tenemos 2 niños pequeños. El mayor se llama Mario Fumero, para continuar la saga, ya que pueda ver los más de 60 libros que ha escrito su abuelo. y Samuel, que es el pequeñito, el mayor tiene 10 añitos, va a cumplir ahora 10, y Samuel tiene 6. ¿Quién de aquí se le... Un placer, Cecilia. Quiero que me explique rápidamente cuál es el pastel que más le gusta hacer, que sea sencillito, pero que le quede sabroso. El 3 leches. ¿Nos puede explicar rápidamente cuál es su receta? Bueno, desde preparar el pan, batir los huevos, ponerle el azúcar, después preparar las leches y el lustre por encima y todo. ¿Y cómo queda? Ahora una pregunta. Usted ya tiene cogido las medidas, ¿no?, de cuánto tiene que echar de cada cosa. ¿Cuál es el ingrediente estrella? O el más importante. Bueno, el que le pone la leche, las 3 leches. Las 3 leches. Le da el sabor a ese pastel. Ok. Si se altera el proceso o se altera el contenido, ¿quedaría igual de bueno o no? No. Tiene que ser las medidas y tiene que ser el proceso, que ya lo tienes integrado y aprendido. Tenemos pendiente probar ese pastel, ¿ok? Muchas gracias. Lo que quiero decir es que algunas veces queremos hacer cosas, pero nos saltamos algún ingrediente. Nos saltamos procesos. Tal vez pensamos que lo podemos hacer mejor inventando. Pero ya hay cosas que están inventadas. Lo que hay que simplemente es aplicarlo obedientemente. Si tenemos un proceso y tenemos unos ingredientes, sigue esa receta. Si sigues esa receta, vas a tener un buen resultado. El título del mensaje, de la reflexión, de la propuesta que vengo a dejaros es multiplícate. Ahora ya en España estoy convirtiendo esta palabra en un clásico, porque cuando me despido de alguien, ya no me despido hasta luego, o ya nos veremos, me despido diciendo multiplícate, multiplícate. Y me encantaría, si alguien lo quiere copiar, que lo haga. Que cuando te
te despidas de alguien, le dejes una palabra que le deje pensando en cuál es su misión, en cuál es su comisión. Hoy día podemos decir de que hay una gran comisión. Todos la conocemos, sabemos, ¿no? ¿Cuál es la gran comisión? ¿La buscamos? Mateo 28. Ya otros lo han buscado por nosotros y lo pueden hasta proyectar. Pero Mateo 28, versículo 18, 19 y 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad significa que aquí el que manda soy yo. Aquí el que tiene algo que decir soy yo. Y os voy a decir qué tenéis que hacer. Por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí tenemos una receta. Esta receta es la receta de Jesús, el modelo de Jesús. Y es una receta para precisamente crear algo: multiplicación. Es curioso de que el id y haced, esto en el griego, no voy a hablar de griego porque no sé mucho, pero lo poco que he leído, este tipo de expresión de id y haced significa que mientras vas, y esto me encanta a mi viejo, porque él mientras va a hacer un recado, se lleva consigo a alguien y pasan tiempo juntos. Y ese pasar tiempo juntos, ese relacionarte con alguien mientras estás haciendo algo, es precisamente lo que significa este id y haced. Mientras estás haciendo, mientras estás yendo, ve haciendo discípulos. Quiero hablar de que hoy día hemos pasado de la gran comisión a la gran omisión. Si hablamos de discipulado, lo podemos circunscribir a un curso bíblico, a una enseñanza, a un ABC, vamos a enseñarte las doctrinas básicas de la fe, y eso pensamos que es el discipulado. Puede ser de que estemos queriendo multiplicarnos, pero resulta de que puede ser quitos, y quiero que veamos el poder de lo que Jesús estaba pensando cuando estaba dando esta gran comisión. Tenemos aquí tres columnas. La primera, ve dándole, porque esto, vamos a ir avanzando en los años. Ya habéis cumplido 35 años, pero vamos a plantearnos una estrategia de aquí a 16 años. Cuando llega el 16, le das una vez más y te paras. 16 años y dale una vez más y va a aparecer ahí, para ahí. 365 personas. Imaginaos el reto, el desafío de que podamos, con los mejores recursos que tengamos, con los mejores programas, con las mejores evangelistas, con los mejores de lo que haya, con el mejor grupo musical que podamos conseguir, añadir una sola persona cada día durante un año a que puedan asistir a la iglesia. ¿Veis? 365 sería un número razonable. ¿Sería complicado? Vamos a pensar, ir un poquito más allá. Vamos a pensar de que entre todas las iglesias de Miami vamos a plantear este proyecto, el proyecto de vamos a crecer. Una persona al día que se añada a alguna de las iglesias que hay en Miami. Ahora esta columna de aquí va a representar lo que estamos buscando continuamente, y es ver resultados rápidos. Por favor, dale. 1. Ahora, párate ahí. ¿Sí? 2 discípulos. La propuesta de Jesús es diferente. En vez de usar todos nuestros programas, todas nuestras competencias, capacidades, habilidades, recursos ministeriales, Jesús dice, no. Mi propuesta, mi modelo, mi receta es: dedícate un año entero a una sola persona.
Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para poder relacionarnos intencionalmente con una sola persona, para poder tratarla de tal manera que esa persona pueda crecer y madurar en Cristo. Esto de aquí suena como muy grande, ¿no? Y esto de aquí suena como muy pequeño, como más alcanzable, ¿o no? Puedes dedicar un año de tu vida, o sea, no pienses que vas a conseguir ganar 365 personas al año. Piensa en que lo único que Jesús te pide es multiplícate con uno. O sea, lo que tú has aprendido, de hecho, 2 de Timoteo 2, no lo pongas para que no se estropee la diapositiva, pero 2 de Timoteo 2:2, el principio 2:2:2. ¿Sabéis qué es lo que dice 2 de Timoteo 2:2:2? Alguien que lo busque, que tenga Biblia y que lo lea fuerte, por favor. 2 de Timoteo 2:2, mientras voy bebiendo un poquito de agua. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Esa es 2 de Timoteo 2:2:2? No. Eso, espera, a ver, ahí. No, yo no sé si es que estamos usando versiones diferentes de Biblia. No, a ver, Tito, a ver, hermano, léala fuerte. 2:2. Para enseñar también a otros. O sea, Pablo está diciendo, por favor, busca a hombres y mujeres, hombres fieles, que sean capaces de aquello que han aprendido, que vayan y se lo den a otros, para que esos a su vez se lo den a otros. Jesús, su estrategia, sus 12 hombres. La estrategia de Jesús fue discipulado. Sabía que el futuro, el presente, pasado y futuro de la iglesia está en esta receta, en la receta del discipulado. Ahora quiero que vayamos, ahora vamos a avanzar rápido, ve dándole, y vais a ir viendo la diferencia. Dale. Para ahí. Mirad, si estamos buscando resultados, y para cualquiera que de repente está intentando plantar una iglesia o abrir una nueva obra, una comunidad de fe, como yo que estoy en Toledo, cualquiera estaría diciendo, bueno, si yo al cabo de 6 años tengo 2.190 personas que se han añadido a la iglesia, eso sería maravilloso, ¿no? Eso podríamos decir que es un mega crecimiento, que me estoy convirtiendo en una mega iglesia. Y esto es muy famoso por todo el mundo, o sea, queremos tener iglesias grandes. Pensamos que la adhesión rápida significa un crecimiento exponencial, pero no. Sí es cierto de que en resultados parece muy goloso, parece muy interesante, sin embargo en discipulado, mirad, parece como que no avanzamos. En 6 años, 64 personas. Pero estas 64 personas son discípulos. Yo quiero que te digas ahora a ti mismo, ¿qué eres? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Cómo te ves tú a ti? ¿Te ves como un cristiano o como un discípulo? Porque cambia mucho. Si te ves como un cristiano, el concepto puede ser, yo voy los domingos porque tengo que ir, es el día del Señor, a adorar a Dios, a congregarme con los hermanos porque es lo bíblico, no dejéis de congregaros. Yo cumplo con mis quehaceres como cristiano, leo, oro la Biblia y si puedo diezmo y ofrendo. Pero un discípulo es mucho más que un cristiano. Un discípulo es alguien que ha recibido a Cristo y que está pensando en que tiene que dárselo a otro, en que se tiene que multiplicar, tiene una necesidad inherente en su ADN
que tiene que multiplicarse. No es simplemente venir a asistir. El discípulo hace todo lo que hace el cristiano y más. ¿Por qué? Porque cuando sale del templo sigue en modo discípulo. El discípulo es 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sigue siendo alguien que está con una necesidad ardiente de multiplicarse, porque es el ADN de su maestro. Lo que él ha recibido lo tiene que dar. Ahora, quiero que veáis el poder de la estrategia y del modelo de Jesús. Por favor, dale. Mirad cómo llega un punto en el año 10 en que esas cifras de allí empiezan a crecer de forma exponencial. Dale. Y mirad, para ahí y para ahí. No le des más. Mirad, en 16 años, con los mejores recursos de todas las iglesias de Miami, añadiendo una persona cada día a la iglesia, podríamos llegar a lo máximo a 5.840 personas en 16 años. Con nuestros mejores programas, con nuestras mejores luces, con nuestros mejores cantantes, con nuestros mejores predicadores. Sin embargo, el modelo de Jesús es un modelo que al cabo de 16 años vamos a llegar a la cifra de 65.536 discípulos que tienen el poder de hacer algo totalmente increíble, de multiplicarse. El problema del cristianismo hoy es que hemos hecho un cristianismo de consumo. Venimos a consumir. Habéis escuchado, creo que es la ley de Pareto, ¿no? El 20-80, 80-20. 20 son los que están haciendo las cosas y 80 los que están consumiendo. Eso no es discipulado. No estoy enfadado, ¿vale? Pero estamos todos aprendiendo, estamos todos creciendo. Os voy a decir lo que yo estoy viviendo y estoy experimentando. Por eso lo que vengo a predicar es en lo que estoy sumergido. Porque es el presente, el pasado y el futuro de la iglesia. Hermanos, como no pongamos la vista en la receta de Jesús, todo lo que hagamos, al final puede ser que no sea con el resultado que Dios está esperando. Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando Jesús dice de que Él subió de entre los muertos, cuando resucitó, subió y dio dones a los hombres. Ese pasaje es tremendo, pero quiero que lo entendamos bien. ¿Qué dice? Capítulo 4 de Efesios. ¿Está ahí el versículo? Mirad, ahí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto, ¿cómo le solemos llamar a estos versículos? ¿Los qué? Los 5 ministerios. Ahora yo le voy a dar la vuelta a la tortilla. Porque el versículo siguiente dice, y él mismo, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quiénes? ¿Perfeccionar a quiénes? ¿Quiénes son los santos? Cada uno de nosotros somos los santos. ¿Quiénes son los que tienen el ministerio según aquí este pasaje? ¿Los 5 o nosotros? Nosotros. ¿Sabéis qué tienen los 5? No el ministerio, tienen el magisterio. Dios los ha levantado para capacitar, eso es lo que dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene un objetivo y es hacerte como Cristo, formar el carácter de Cristo en tu vida y que salgas ahí. Porque ¿cuántas horas podemos dedicar a la iglesia a lo máximo durante la semana? Como mucho, 10 horas. Pero la semana, ¿cuántas horas tiene? Tiene 168, creo. Si descontamos las horas que dormimos, que pueden ser 8 horas diarias o 7 horas diarias, al final se nos queda 110 horas que vivimos ahí en nuestras vidas cotidianas. ¿Sabéis que el impacto de la iglesia no es cuando venimos aquí? El impacto de la iglesia es cuando estamos ahí afuera. Pero la cuestión es, ¿nos vemos como alguien que tiene un ministerio? ¿Nos vemos como discípulos?
¿Nos vemos como alguien que tiene que multiplicarse? Mirad, muchas veces nuestras vidas no crecen porque no estamos pensando en que tenemos que multiplicarnos. Estamos pensando en que tenemos que ser atendidos. Y se nos olvida que si somos consolados, ¿para qué es? Para consolar. Si somos bendecidos, ¿para qué es? Para bendecir. Si somos llamados por Dios, ¿para qué es? Para poder ir a aquellos que todavía no lo conocen. Hermano, Jesús, ¿sabéis dónde está? Podríamos ser muy sentimentales y decir, está en mi corazón. Pero no, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él se fue, pero Él nos dejó a alguien que iba a estar dentro de nosotros para poder producir lo mismo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para precisamente capacitarnos para ser testigos, para llenarnos de poder, para cumplir la gran comisión. Apláudete a ti porque de aquí tienes que salir creyéndote que tienes un ministerio y que eres un discípulo de Jesús, por lo tanto estás destinado a multiplicarte. Jesús solo te pide una cosa: dedica un año de tu vida a una persona. Multiplícate en esa persona. Ahora podemos entender muchas cosas por discipulado. Y aquí es donde también podemos estar cambiando la receta. Discipulado no es simplemente enseñar. No es simplemente dar doctrina. Podemos ser y alardear de tener una buena doctrina, pero si tenemos una mala praxis, de nada nos sirve tener la más sana de las doctrinas, porque luego no estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. El discipulado tiene que ver con relaciones intencionales, y tiene que ver con tiempo. ¿Sabéis por qué hacemos cursos? ¿Sabéis por qué hemos hecho del discipulado simplemente unos cursos? Porque no tenemos tiempo. Y como no tenemos tiempo, tenemos que juntar a la gente en un mismo sitio, aquellos que están empezando, y enseñarles. Ojo, no hay nada de malo, pero la receta, os digo, el resultado del postre, del pastel, no va a ser el mismo. Para que una persona, ¿cuál es el objetivo del discipulado? No es enseñar solamente doctrina, es formar a Cristo en la persona, es que madure en Cristo lo antes posible. Cuando un creyente madura, cuando empieza mirad, todos somos imperfectos aquí, yo el primero. Desde que tuve hijos me di cuenta de que estoy en un proceso siendo perfeccionado. Yo pensaba que era santo hasta que tuve hijos. Cuando tuve hijos me di cuenta lo pecador, lo desesperado que soy, lo necio, y cómo Dios sigue trabajando en mí. Me encantó esto que dijiste de que no somos perfectos. Bienvenida al lugar perfecto para la gente imperfecta. Porque nosotros, si estamos aquí, es porque somos una panda de imperfectos que están siguiendo a un hombre perfecto, a Cristo Jesús. Y es Jesús el que fue perseguido por los religiosos y seguido por los pecadores. Los pecadores querían estar con Jesús. El mejor sitio al que puede ir un pecador es a Cristo. Porque Cristo trata tu pecado, trata tu vida, y no solo eso, sino que se mete dentro de ti y se multiplica en ti para que te multipliques en otros. Mirad, hermanos, esta clave que no es nada nuevo. Si al final mi padre viene hablando del discipulado en España, cuando me dicen, yo conocí a tu padre y fue de los primeros que nos enseñó sobre el discipulado. Y el discipulado tiene que ver con tiempo. Tiempo. Esto es como la relación entre un padre y un hijo, en casa, en el hogar, o una madre. Al final los hijos, para que su carácter sea formado, ¿qué es lo que necesitan? ¿Un curso? ¿Un colegio? ¿Clases? No, necesitan tiempo. Los israelitas, cuando Dios les dice, y les enseñarás cuando estés comiendo, cuando entres, cuando salgas, cuando vayas por el camino, en todo momento le vas a repetir la palabra del Señor. La palabra del Señor se tiene que vivir y se tiene que practicar y se tiene que poner en obra. ¿Sabéis dónde? En todo tiempo, en todo lugar. La relación con alguien para que madure tiene que ser una relación
de conexión continua, no de domingo en domingo. Tenemos que invertir tiempo en alguien para que esa persona pueda recibir lo que tú tienes. Yo voy a desmitificar, ¿cómo es? Sí, eso. Muy bien. Ese pensamiento de que necesitamos mucho para que una persona madure. Lo que una persona necesita para que madure es que saque sus trapos sucios aquí a la mesa. Que podamos ver en qué estoy luchando, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis problemas, cuáles son mis adicciones, cuál es mi piedra de tropiezo. Cuando una persona con alguien en confianza empieza a poner sus trapos sucios, a decir, yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser libre en Cristo, yo quiero conocer la verdad, yo quiero, cómo tengo que ser como marido, cómo tengo que ser como padre, cómo tengo que ser como esposo. Quiero poner todas mis carencias aquí sobre la mesa, porque quiero que Cristo se empiece a ver reflejado en cada área de mi vida. Pero eso no se consigue en un curso, eso no se consigue en un domingo en la iglesia. Podemos recibir bonitas palabras, pero solo en la intimidad de las relaciones profundas, donde pueden salir los trapos sucios, es que Dios puede traer sanidad, restauración, y ahí viene la multiplicación. ¿Me estoy explicando? Pero vivimos tan atareados que no tenemos tiempo. De la gran comisión hemos pasado a la gran omisión porque no nos interesa, no podemos, no llegamos, no alcanzamos. Es mejor tener programas, a ver si alguien viene. Pero nosotros somos los que tenemos que ir. Jesús dijo, id y haced discípulos. Mirad, un problema que tuvo la iglesia en el primer siglo, bueno, en su nacimiento era que ellos cuando recibieron al Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, ahí se desató empezaron a predicar con denuedo. Pedro, que venía de haber traicionado a Jesús, y en pocos días ya su carácter había cambiado, tenía un valor, tenía una valentía. Ese mismo día que predicó se añadieron 3.000 o 5.000, no sé cuántos eran ya. Pero la iglesia empezaron a abrir sus casas, a reunirse en casas, a compartir el pan, empezaron a vender las cosas. De hecho, Bernabé vendió todo lo que tenía, lo puso el dinero ahí a los apóstoles. Ananías y Zafira intentaron hacer lo mismo para intentar quedar igual de bien como Bernabé, pero tenían un mal corazón. En fin, ¿sabéis qué es lo que empezó a pasar en la iglesia ahí? Se empezaron a acomodar. Y Jesús, ¿cuál fue el mandato? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Dónde? No solo en Jerusalén. No podéis guardaros y quedaros cómodamente aquí recluidos en Jerusalén con lo que yo estoy dando. Lo que he dado es para que se dé a todas las naciones. Y vino una persecución. Porque, escucharme, Dios, nosotros pensamos que Dios nos tiene que tratar así como en una nube. Pero Dios tiene una sola intención, es amarte y hacerte como Cristo. Pero porque te ama te va a hacer como Cristo. Y para hacerte como Cristo vas a tener que sufrir como Cristo. Y hoy día nos enseña la teología del sufrimiento. Y por eso, ante cualquier amenaza de que tengamos que sufrir, los cristianos se cambian de iglesia. Pensando de que, mirad, Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, no, pero ese no, ese luego. Primera de Pedro 1, es que, perdona al técnico, que es que os estoy metiendo unos versículos que no os he pasado. Primera de Pedro 1, 7, dice el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Nuestra fe tiene que ser probada. La única manera en la que alguien crece es cuando ante las adversidades, ante el sufrimiento, ante la dificultad, se crecen. El pasaje ese de Filipenses cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a que nos encanta usarlo. Hoy esta mañana lo estaba hablando con Eliezer.
Nos encanta usarlo, pero el contexto de ese pasaje es que Pablo está en la cárcel y en medio a saber estar en cada momento de mi vida. Y Pablo experimentó muchos sufrimientos. No tuvo un camino fácil. Hermanos, el discipulado, la intencionalidad del discipulado es que el carácter de Cristo se pueda formar en ti, que puedas madurar. Un chico de Estonia me dice: Carlos, yo estoy en un programa que se llama M4 Ready, que estamos catalizando y buscando jóvenes que quieren desmarcarse de la media y quieren ser gente que empiecen a multiplicarse, a plantar iglesias, a tener un nuevo vocabulario a la hora de hablar de cómo se ve la iglesia y cómo tenemos que hacer discípulos. Este chico es que en 1 año y medio podamos crecer y madurar, pero en ese círculo, en esa convivencia podemos sacar lo que hay, podemos ser tratados, podemos orar juntos, estudiar la palabra. Y cuando nos reunimos, cada 2 meses y medio lo que hacemos es simplemente celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de cada una de las personas. Ese modelo es un modelo de discipulado que está a prueba de bombas, está a prueba de guerras, está a prueba de comunismo, está a prueba de pandemias. ¿Me estoy explicando? Hermanos, si trabajásemos el discipulado, aunque venga lo que venga, vamos a estar todos atendidos. Vamos a estar todos creciendo, vamos a estar todos madurando. Y no quiero poner la iglesia patas arriba, Tito, no es mi intención, pero mi intención es que tienes que multiplicarte. Tienes que tener un pensamiento multiplicador. No venimos simplemente aquí a consumir, venimos aquí para celebrar lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. Mirad, el Señor no necesita que le cantemos bonito. El Señor no necesita nuestro dinero. El Señor no necesita nada de lo que nosotros hacemos por Él. Si hacemos las cosas es porque nosotros necesitamos adorar a Dios, porque si no nos adoramos a nosotros. Si necesitamos, nosotros somos los que necesitamos dar dinero para ser generosos, porque somos egoístas por naturaleza. Cada una de las cosas que hacemos y que están propuestas como disciplinas espirituales es para formar a Cristo en ti, a través de disciplinas. ¿Por qué tenemos que reunirnos? Porque esto es una familia. Y en la familia se dan los conflictos. En la familia es donde salen las asperezas, las malas contestaciones. Donde hay familiaridad, hay un dicho, ahí da asco, ¿no? La forma en la que se tratan algunas veces da asco porque hay exceso de confianza. Pero es precisamente, mirad, la persona que conoce lo peor de mí es mi esposa. Pero ¿sabéis quién es la persona que más me ama de este mundo? Es mi esposa. Qué paradoja, ¿no? Pero eso es la familia. La familia es el lugar donde el carácter de Cristo tiene que ser formado. Si estamos aquí y nos reunimos 1 o 2 veces a la semana es para celebrar lo que Dios está haciendo, pero tenemos que tener el pensamiento de que cuando salgamos fuera somos las manos, somos los pies de Cristo, somos sus embajadores, somos sus discípulos. Discípulos que hacen discípulos, discípulos que se multiplican, discípulos, mirad, esto es el modelaje. Yo al final acabo haciendo aquello que veo. Hay una frase muy famosa que dice de que la cultura se come y se desayuna cada mañana la estrategia. Podemos tener las mejores de las estrategias, pero la cultura se impone. La gente va a hacer lo que es cultural, lo que están acostumbrados a hacer, lo que han visto que sus padres han hecho, o que sus amistades o sus familias. La cultura se transmite. Por eso algunas veces es tan difícil salir de una cultura y meterse en otra cultura, porque tienes que aprenderla. Pero el reino de Dios tiene una cultura. Y es precisamente la cultura de la multiplicación, la cultura de Cristo, del carácter de Cristo. Si queremos realmente cambiar patrones, si queremos cambiar dinámicas, si queremos cambiar paradigmas en la iglesia, tenemos que cambiar la cultura. Y la cultura se compone de unos valores que son innegociables. La cultura se compone también, estos son elementos que existen en todas las partes del mundo. Son 3 componentes: los valores, el lenguaje y las historias que estamos contando. ¿A qué le estamos dando el altavoz? ¿Cuáles son las historias que estamos escuchando? Por eso me ha encantado escuchar historias esta mañana de cómo han podido llegar aquí.
Pero tenemos ahora que escuchar más historias de cómo me estoy multiplicando en otros. ¿Sabéis por qué hay tanta depresión? Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de ir a Dios con nuestros problemas. Hemos dejado de hablarle a nuestros problemas de nuestro Dios. Un Dios que es capaz de darnos mucho más de lo que podemos imaginar o soñar. Somos algunas veces tan carnales que por eso las consecuencias las vamos arrastrando de una vida carnal. Y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero lo que quiero es que conviertas tus preocupaciones en oraciones. Pablo lo dice y dice, por nada estéis afanosos. Lo dice Pedro eso, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. No, ¿sabéis qué? No están ganando el terreno los budistas. No está ganando el terreno el mindfulness y la meditación guiada porque no estamos sabiendo cómo enseñarle a la gente a orar. Si supiésemos orar intencionalmente, la oración es la mejor de las terapias. Se lo ha inventado Dios. Dios no necesita que le cuentes tus problemas, pero tú necesitas contarle tus problemas a alguien. Dios conoce antes de que tú digas cualquier cosa. Dios sabe todo lo que te pasa. Pero Dios quiere que verbalices con tu boca, que confieses tus pecados. Porque cuando confiesas tus pecados empiezas a darle forma a todo ese enredo que tienes por dentro. Él quiere sanarte, pero para sanarte tienes que confesarlo, tienes que declararlo, tienes que decir qué es lo que estás haciendo mal. Hermanos, si supiésemos lo que hemos hecho esta mañana, tomar la Santa Cena como bien, si estáis en la fe, cuando participamos de estas cosas, lo que estamos haciendo es terapia divina. Nos estamos curando, nos estamos sanando, estamos formando el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para salir allá afuera a multiplicarnos. El futuro de la comunidad de fe, de la familia cristiana de Miami está en cuánto nos vamos a multiplicar. Cada uno de nosotros. Aquí el responsable no es Tito ni el equipo pastoral. Aquí el responsable de la multiplicación es cada uno de los discípulos. No podemos estar echando la carga. ¿Sabéis? Si hay alguien entre vosotros que es evangelista, el evangelista no está puesto para salir ahí afuera a ganar gente. El evangelista está puesto como un don de Dios en la iglesia para enseñar y capacitar a la iglesia para hacer lo que tú no sabes hacer todavía. Para darte las herramientas, las competencias, la capacidad, la habilidad. Cada uno de los ministerios no son ministerios, son el magisterio. Están puestos para enseñarte a hacer a ti lo que tienes que hacer allí afuera. Porque eres un discípulo y tienes que ser capacitado y enseñado y perfeccionado para la obra del ministerio. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Hago la pregunta, ¿cuántos discípulos hay aquí? Muy poquitos todavía. No pasa nada, no es cuestión de obligar a nadie, pero es cuestión de que te empieces a ver como Dios quiere que te veas, como un discípulo de Jesús y un discípulo que va a tomar un compromiso y es multiplicarse en otros. En el momento en que empecemos a asimilar que somos discípulos y empecemos a hacerlo, nuestra vida va a experimentar un avivamiento, una revolución espiritual. Porque hemos sido llamados precisamente a esto. He dado ahí el ingrediente, he dado el modelo de Jesús. Déjame que ore por ti. Con esto termino. Solo te dejo 2 versículos. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días tenemos la palabra de Dios para servir las mesas. Los discípulos habían crecido en número, se habían multiplicado. Es curioso de que no dice, en algunas versiones va a decir ahí creyentes, pero el texto dice discípulos. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, y crecía la palabra del Señor, porque cada uno de los discípulos la están portando. Los discípulos que hacen discípulos, que a su vez hacen discípulos, es la única estrategia que tiene Jesús. No es su plan B, es su único plan, el plan A. Y lo más tremendo de todo es que Jesús ha dejado
su iglesia, el crecimiento de la iglesia la ha dejado precisamente en cada uno de sus discípulos, en ese ADN. Por eso, lo que empezó un día con un cubano que se fue a Honduras, que se juntase con un puñado de hombres que nadie los quería, que Él se multiplicase en ellos y que ellos empezasen a multiplicarse en otros. La evidencia de lo que en 35 años tal vez ha pasado aquí y ha pasado allí en las brigadas y ha pasado en muchas otras partes del mundo es que no importa dónde estés, si eres un discípulo, te vas a multiplicar. Por eso el futuro de la iglesia es que seamos discípulos, no meramente cristianos, y que nos veamos con todo el potencial para multiplicar. No solo hace falta multiplicarme en una persona, y esa persona hará lo mismo que ha aprendido de ti, y así sucesivamente. Se multiplica el evangelio, se multiplican los discípulos, se multiplican los líderes, se multiplican las iglesias, se multiplican las redes. Padre Santo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, por darnos la receta de cómo tenemos que hacer para cumplir la gran comisión, y es ir y hacer discípulos. Señor, ayúdanos a poder vernos como discípulos tuyos, Jesús. Discípulos tuyos. Saca, por favor, Espíritu Santo, toda la porquería que pueda haber en nuestra vida, todo aquello que está estorbando. Ayúdanos a poder poner en orden nuestras casas, nuestras vidas, porque queremos ver multiplicarse todo. Queremos ver cómo nuestro matrimonio se multiplica y florece. Que empieces a ponernos en nosotros el fuego por la multiplicación, porque seamos personas que se multiplican en otros. Señor, perdona nuestros pecados. Ya lo has hecho. Hemos sido perdonados, hemos sido tratados en la cruz. A través de tu muerte, de tu sacrificio, ya hiciste todo para poder liberarnos, para poder sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, para que fuésemos luminares, que brillásemos en el mundo para guiar a otros. Te pido, Señor, que lo que estás empezando y lo que estás continuando aquí en Comunidad de Formación Cristiana de Miami, que lo sigas haciendo. Que sigas levantando gente, jóvenes apasionados. El futuro de Miami está en sus discípulos, en tus discípulos, Jesús. El futuro de esta iglesia está en tus discípulos. Que levantes una generación de discípulos que hacen discípulos. Ese es mi deseo, es mi sueño. Y seguro que es el sueño de todo el equipo de liderazgo, y que ellos puedan ser llenados de sabiduría para poder equipar a cada uno de los miembros, para poder dar las herramientas, los recursos, la formación, lo que necesiten para que cada uno asuma su rol, asuma su llamado, su ministerio, porque todos tenemos un ministerio que ofrecer a esta ciudad. Gracias, Señor, por este tiempo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor muestre su favor y te dé su paz.